las hormigas se convierten en zombies. Así, estas curiosas setas las controlan hasta que mueren. Imagínate que estás caminando por un bosque y encuentras una hormiga moviéndose de manera extraña, alejándose de su colonia. La sigues y descubres que, poco después, termina aferrada con sus mandíbulas a una hoja, una rama o incluso una roca, donde finalmente muere. Aunque parece una escena de una película de terror, detrás de este comportamiento hay un hongo capaz de infectar a la hormiga, alterar su sistema nervioso y manipular sus movimientos hasta llevarla al lugar donde el hongo puede continuar desarrollándose. Este fenómeno fue documentado en México, donde investigadores identificaron 6 especies de estos llamados hongos zombies en los bosques tropicales de Jalisco. Una de ellas recibió un nombre bastante particular, Opiocordyceps del Toroy, en honor al cineasta mexicano Guillermo del Toro. Quédate, porque te contamos cómo estos hongos logran controlar a las hormigas, por qué las llevan a una especie de cementerio, qué tiene que ver Guillermo del Toro con este descubrimiento y si realmente podrían representar un peligro para los seres humanos. Y si te interesa saber cómo un supuesto buque zombie pudo reaparecer en una de las rutas marítimas más vigiladas del mundo, ¿por qué la embarcación Navin habría utilizado la identidad de un barco desmantelado y qué relación podría tener su presencia con las crecientes tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel? Te invitamos a ver el video completo en nuestro canal, donde te contamos qué hay detrás de estas misteriosas embarcaciones y por qué su aparición ha encendido las alertas en la región. El descubrimiento ocurrió en los bosques tropicales de Jalisco, donde el científico César Ballesteros, de la Universidad de Guadalajara, documentó 6 especies de hongos entomopatógenos capaces de infectar a insectos como hormigas y arañas. Estos organismos viven como parásitos y utilizan a sus huéspedes para completar su ciclo de vida, pero lo que hace especiales a los llamados hongos zombies es su capacidad para modificar el comportamiento de los insectos que infectan. Cuando el hongo ingresa al cuerpo de una hormiga, comienza a producir sustancias conocidas como metabolitos especializados. Estas interactúan con su sistema nervioso y provocan cambios en su comportamiento. De acuerdo con el investigador, una de las primeras señales es que la hormiga comienza a caminar de manera errática, pero esto apenas es el comienzo. El hongo consigue alterar los movimientos de la hormiga. En lugar de continuar con sus actividades normales, el insecto comienza a desplazarse hacia lugares específicos. Los científicos llaman a estos sitios cementerios, porque en ellos pueden encontrarse varios cadáveres de hormigas infectadas, y no es casualidad que los insectos terminen ahí. Estos lugares tienen condiciones de luz y humedad que favorecen el desarrollo del hongo y aumentan sus posibilidades de propagarse. Finalmente, la hormiga se aferra con sus mandíbulas y patas a una hoja, la corteza de un árbol o la parte inferior de una roca. Después muere y comienza otra etapa del ciclo. Una vez que la hormiga queda inmóvil, el hongo comienza a desarrollarse sobre su cuerpo y utiliza los restos del insecto para completar su crecimiento y reproducirse. Así, lo que parece ser el cadáver de una hormiga se convierte en el lugar perfecto para que el hongo continúe su ciclo de vida. Este proceso no es nuevo. Llevan cientos de años realizando este tipo de interacción con diferentes insectos. Sin embargo, muchas de estas especies permanecieron poco estudiadas. Ahora, el hallazgo realizado en Jalisco representa un avance para conocer la diversidad de estos organismos en México. De acuerdo con los investigadores, estas son las primeras especies de este tipo que se describen en México. Antes de este trabajo solamente se tenía registrada una especie conocida como Cordyceps mexicana, que ataca a las mariposas. Con el nuevo estudio, se identificaron 6 especies exclusivas de México, ampliando el conocimiento sobre estos organismos y su interacción con los insectos. Pero una llamó especialmente la atención por su nombre. Una de las especies fue bautizada como Opiocordyceps del Toroy, en honor a Guillermo del Toro. La razón tiene que ver tanto con el origen del cineasta como con su conocida fascinación por el terror, la fantasía y las criaturas monstruosas.
Guillermo del Toro es originario de Jalisco y estudió en la Universidad de Guadalajara, la misma institución a la que pertenece el investigador que realizó este trabajo. Por eso Ballesteros decidió dedicarle el nombre de esta especie de hongo que parece sacada de una historia de terror. Además, estos organismos tienen una relación directa con una de las historias de ficción más conocidas sobre hongos zombies. Los hongos Cordyceps se hicieron todavía más conocidos gracias al videojuego The Last of Us y su adaptación televisiva. En esa historia de ficción, un hongo evoluciona hasta infectar a los seres humanos y convertirlos en criaturas violentas, provocando un apocalipsis. Pero aquí es importante hacer una aclaración. Lo que ocurre en The Last of Us no sucede en la realidad. Los hongos descubiertos en Jalisco infectan a determinados insectos y pueden modificar su comportamiento, pero no existe evidencia de que estas especies puedan convertir a los seres humanos en zombies. De hecho, su comportamiento es extremadamente especializado y es una de las razones por las que estos organismos resultan tan interesantes para la ciencia. Aunque estos hongos pueden parecer aterradores, los investigadores también estudian su potencial para beneficiar a los seres humanos. Algunas especies producen sustancias que podrían tener aplicaciones medicinales, incluso en investigaciones relacionadas con enfermedades como el cáncer, la tuberculosis y la esclerosis múltiple. Sin embargo, todavía hace falta mucha investigación para determinar cuáles de estos compuestos podrían convertirse realmente en tratamientos y cómo utilizarlos de manera segura. Por ahora, el principal valor del descubrimiento está en conocer mejor estas especies y comprender cómo funciona dentro de los ecosistemas mexicanos. Lo que parece una historia de terror resulta ser uno de los mecanismos más sorprendentes de la naturaleza. Un hongo puede infectar a una hormiga, alterar su comportamiento, llevarla hacia un sitio específico y utilizar su cuerpo para continuar con su propio ciclo de vida. Y ahora, 6 especies de estos llamados hongos zombies fueron identificados en México, en los bosques tropicales de Jalisco. Una de ellas incluso lleva el nombre Opicordyceps del Toroy, en honor a Guillermo del Toro, por su relación con Jalisco y la fascinación del cineasta con el terror y las criaturas fantásticas. Pero quizá lo más sorprendente es que aquello que parece sacado de una película de zombies ocurre realmente en la naturaleza desde hace cientos de años. Y aunque este hongo puede controlar a ciertos insectos, no significa que exista un ejército de hormigas zombies ni que pueda infectar a los seres humanos como ocurre en The Last of Us. Por ahora los científicos siguen estudiándolos para descubrir qué otros secretos se esconden y si alguna de las sustancias que producen podrían tener aplicaciones útiles para la medicina. ¿Qué opinas de estos hongos zombie? ¿Te parece sorprendente que un organismo pueda controlar el comportamiento de una hormiga? Déjanos tus comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de las noticias más relevantes de México y el mundo.